Hola, mi nombre es Ariadna Montserrat Jiménez González, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Bancaria de México. Y el día de hoy les quiero hablar sobre los APRIs, que son acuerdos de protección, de promoción y protección recíproca de inversiones. Primero que nada son acuerdos multilaterales de inversión, que estos se basan en tres principios fundamentales, que es en la no discriminación. Esto quiere decir que a los inversores extranjeros deben ser tratados iguales o mejor que las empresas nacionales. Otro principio es que no deben tener ninguna restricción de los gobiernos de entrada. En esto quiere decir que los gobiernos no pueden restringir las inversiones extranjeras. Y por último, es ninguna condición. Que los gobiernos nacionales y locales no pueden imponer requisitos de ejecución, como asegurar el empleo local, controlar la especulación de divisas o requerir un periodo mínimo de inversiones. Para estos son los 7 acuerdos principales de lineamientos de acuerdos multilaterales de la inversión. El número 1 es amplia definición de la inversión y del inversionista. El número 2 es tratamiento nacional para las inversiones extranjeras. El número 3 es la prohibición de todo requisito de desempeño hacia el inversionista. El número 4 es la expropiación y nacionalización. El número 5 son las privatizaciones. El número 6 son nuevos mecanismos de solución de disputas entre estados e inversionistas. El número 7 es la prohibición de toda restricción al movimiento y repartición de capitales. Y para empezar sobre los APRIs, ¿qué son los APRIs? Bueno, ¿qué son los llamados APRIs? Primero que nada, son acuerdos bilaterales entre países emisores y receptores de inversión directa extranjera para la protección de inversiones y han sido diseñadas para fomentar los flujos de inversión internacional. Les voy a hablar sobre el acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones entre México y Brasil. El gobierno de México manifestó a Brasil su interés por negociar un acuerdo para la protección y promoción recíproca de las inversiones, llamado APRI, para que permita fortalecer e incrementar la relación bilateral luego de que Brasil se considera como el primer socio comercial y el segundo inversionista en México entre los países de América Latina. A pesar del incremento del comercio bilateral, que en 2006 superó los 6 millones de dólares, lo que convirtió a México en uno de los principales mercados para las exportaciones brasileñas, los gobiernos de ambos países coinciden en que hay un gran potencial para ampliar el intercambio de bienes y servicios, así como también intercambiar inversiones. Durante la primera reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, celebrado en Brasilia en días pasados, el secretario de Economía, el señor Eduardo Sojo Garza, sostuvo encuentros con sus homólogos brasileños de finanzas y desarrollo e industrias, con quienes analizó el estado de la agenda comercial y de inversiones y acordó la creación de un grupo monitoreo. Entre México y Brasil se rige por los acuerdos de complementación económica 53 bilateral y 55 automotor. La propuesta de México de negociar un APRI es congruente con la presencia de nuestro país ha desarrollado en Brasil como inversionista, siendo el primero entre los países latinoamericanos y el tercero a nivel mundial, con una participación de alrededor de 8% total de la IED en Brasil. La inversión de México en Brasil acumulada en febrero
a febrero pasado se estima en $5.992 millones, equivalente al 22.2% del total de la inversión mexicana en América Latina y el Caribe. Brasil es el segundo inversionista en México entre los países de América Latina y el 23 a nivel mundial. También les quiero hablar sobre el acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones entre México y Hong Kong. En México y Hong Kong existen una importante relación en materia de inversión que hoy se fortalece aún más. Hong Kong es forma el número 26 del país inversionista a nivel mundial, y de 1999 a marzo de 2021 la inversión acumulada de Hong Kong en México sumó $1.180 millones. El 11 de junio de 2021, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de Inversión México-Hong Kong, formalmente llamado Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, APRI, entre México y la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Este tratado entrará en vigor entró en vigor el día 16 de junio de 2021, protegiendo las inversiones e inversionistas de México y de Hong Kong. La entrada en vigor del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones reafirmaba el interés de ambas naciones de profundizar las relaciones económicas bilaterales y ampliar el potencial que existe para el intercambio de inversiones entre ambos gobiernos, al brindar certeza jurídica que garantiza la competencia e incrementa la seguridad jurídica de los inversionistas y las inversiones de ambas partes, de ambos países. También voy a hablar sobre el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre México e Islandia. Este acuerdo entró en vigor el día 6 de junio de 2006, ya que se abren nuevas oportunidades de negocios para empresas de ambos países y se da un impulso renovada a la relación comercial y de inversión bilateral. Este acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones representa una excelente oportunidad para reforzar las relaciones económicas entre México e Islandia. El acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones exige al país receptor de la inversión otorgar un trato no discriminatorio a los inversionistas de otra parte respecto del otorgado a sus nacionales, y establece que toda concesión que se dé a terceros países deberá de ser extendida a los inversionistas de la otra parte. Asimismo, establece un nivel mínimo de trato que debe ser garantizado por el Estado al inversionista extranjero, definido por el derecho conceditorio internacional. También incluye un mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. El APRI entre México e Islandia tiene una exportación de productos pesqueros y energéticos. Asimismo, requiere de un proveedor de alimentos y bebidas, productos industriales y bienes de consumo, lo que es una oportunidad para los exportadores e inversionistas mexicanos. El Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversionistas México e Islandia se suma a la red de tratados de libre comercio y acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones suscritos por México, los cuales brindan condiciones preferenciales de certidumbre para el acceso de productos mexicanos a los mercados de 43 países y la promoción y protección recíproca de inversión respecto a 22 países. También
les voy a hablar sobre el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre México e Italia. México e Italia establecieron diplomáticas el 15 de diciembre de 1874 con el propósito de institucionalizar la cooperación bilateral. En julio de 1991 se firmó un acuerdo marco de cooperación México-Italia que entró en vigor desde el 1 de julio de 1994. A partir de la entrada en vigor del tratado entre la Unión Europea y México, que es el TLQ-CUE, en el año del 2000, el intercambio comercial entre México e Italia tuvo una tasa de crecimiento media anual de 9.3%. Italia es el tercer socio comercial de México. En el 2015, el comercio bilateral sumó a 6.708.4, cifra de 1.9% menor a la del 2014. Las exportaciones mexicanas aumentaron 1.2 con relación a 2014. Los 5 principales productos exportadores por México a Italia entre 2010 y 2014 fueron automóviles de turismo, aceites crudos de petróleo, ácidos policarboxíleos, minerales de plomo y sus concentrados y polímeros de cloruro de vinilo. Hay 1.764 empresas con capital italiano en México, ubicadas en 17 sectores económicos, entre los que destacan el sector de manufacturas. En México, en 1947 México e Italia firmaron un tratado de paz, ya que tuvieron 2 periodos de distanciamiento cuando México protestó ante la Sociedad de las Naciones por la invasión de tropas italianas a Abisinia, Etiopía. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a los países del eje. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México en el año 2000, el intercambio comercial entre México e Italia ha incrementado. También, por último, vamos a hablar sobre el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre México y Suiza. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno del Reino de Suecia para la promoción y protección recíproca de las inversiones, firmado en la ciudad de Estocolmo el 3 de octubre del año 2000. El secretario de Relaciones Exteriores y la ministra de Asuntos de la Unión Europea y Comercio de Suecia firmaron la hoja de ruta México-Suecia 2017-2021 para fortalecer el diálogo político y desarrollo de la relación bilateral. En el marco de una visita de trabajo a México, la ministra firmó el acuerdo que incluye promoción del comercio e inversiones, cooperación técnica y científica, investigación y cooperación académica, cultura y agenda multilateral. Durante esta reunión, la secretaria de Relaciones Exteriores y la ministra se refirieron al buen estado del diálogo político entre México y Suecia y al compromiso en el libre comercio. En este sentido, coincidieron la importancia de concluir este año las negociaciones para la modernización del marco jurídico entre México y Unión Europea, lo que abrirá nuevos espacios para aumentar los flujos, comercio e inversiones bilaterales. México es el segundo mercado de exportación de Suecia en América Latina. Suecia es el primer socio de México entre los países nórdicos y el 13º en la Unión Europea, con un intercambio que alcanzó 22.000 millones de dólares en el 2016. La inversión extranjera directa acumulada en Suecia en México, 1999 en junio 2017,
fue de 2.242 millones de dólares, realizada por 282 empresas. La inversión extranjera directa acumulada de Suecia en México fue por 282 empresas, como lo vuelvo a repetir. También la ministra sueca permanecerá en México hasta el 10 de octubre, acompañada de una delegación de empresas en los sectores de infraestructura, movilidad, energía, tecnologías de la información y comunicaciones. Y sería todo por el momento. Muchas gracias.